Muy buenos días, en nombre de Se Dice Libertad y todos los institutos que nos están acompañando en esta Semana de la Libertad, conmemorando los 33 años de la caída del muro de Berlín, en esta semana de eventos, de discusión, de debate, pues tenemos el grato placer de tener hoy al profesor Alexander Guerrero, amigo de esta casa, quien es PhD de la Universidad de Londres, además investigador, escritor, ensayista y analista económico bastante meticuloso, y quien, bueno, hoy nos trae un paper que escribió y que próximamente lo vamos a editar aquí en Se Dice, que es sobre, desde la perspectiva de Schumpeter, del economista Schumpeter, quien es muy famoso por el tema de haber propuesto la destrucción creativa, que ya el profesor Alexander Guerrero nos los explicará con más detalle qué significa. Pues hemos preparado esta charla para ustedes que se llama Venezuela, destrucción y creación. Creo que es muy importante esto porque, bueno, en Venezuela, bueno, hay una destrucción institucional, y cómo esa destrucción puede ser creativa a partir de crear una institucionalidad que fortalezca la libertad, que fortalezca la posibilidad de que los ciudadanos prosperen a partir de su esfuerzo y que se genere riqueza y bienestar. Bienvenido, Alexander, un gusto tenerte aquí hoy. De verdad que un placer, y esperamos entonces tu charla y luego el paper que preparaste, pues lo haremos llegar a las personas interesadas. Bienvenido, adelante, Alex. Gracias, Lucía. Discúlpame. Y bueno, por supuesto, a todos los que nos van a oír aquí, la idea es crear una discusión que establezca los parámetros institucionales, por un lado, y una buena elaboración de lo que Venezuela sería como una economía ahora sin el petróleo, que a mi modo de ver es lo mejor que nos pudo haber pasado. No hay petróleo para el mercado, porque el petróleo que está por debajo no es competitivo. Es muy sencillo. Eso nos lleva de inmediato a lo que ha sido parte del discurso en Venezuela en los últimos meses. Entonces, llegando a este punto prácticamente extremo en lo político y en lo institucional, ¿cuál es el camino en términos económicos? Lo cual ahí se establece una especie de falso dilema, porque no podemos separar lo que es netamente económico, físico, digamos, o de términos precios, con lo que pueden, cómo pueden trabajar y operar aquellas instituciones que están puestas allí para que precisamente permita que haya crecimiento. Por lo general, lo que hemos hecho en casi 250 años es depender del Estado para todo. Y a la medida en que han pasado los años, un siglo, 2 siglos, el Estado es más fuerte hoy de lo que era en 1830. Es totalmente inaudito. La razón que explica el nivel de empobrecimiento en Venezuela, que es terminado el siglo XX y entrado al siglo XXI, es el país con mayor tasa de crecimiento, de empobrecimiento. Y cuando vamos entonces a 1834 y nos vamos hasta finales de 1800, también somos un país muy pobre. Hay una comunicación, hay unos trabajos en la Universidad de Tabor, donde se consigue la situación económica de Venezuela y social desde 1800 a finales de 1800 y de 1900 para acá. Y es que Venezuela ha sido el país de mayor empobrecimiento en todo el continente en los años de 1800, pero también lo repitió en los años del 2020, o 2010 o 2000, como cualquier cifra que tomemos, nos vamos a dar cuenta que no importa. Eso debe acelerar la intelectualidad venezolana, sobre todo los jóvenes, porque ya a partir de cierta edad el país prácticamente le está sobrando. Ese es un problema
de razones demográficas, que no las voy a meter en el esquema que he tratado de estudiar y he tratado de pensar en lo que vamos a discutir hoy, es qué hacemos frente a esa situación de un país empobrecido que tiene 120 años una dirigencia política, sean militares o no sean militares, son exactamente los mismos en términos de división de país. Vamos a ver entonces cuál es la forma de salida. ¿Hay salida? No hay. ¿Hay salida? Sí hay. La pregunta de inmediato es ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo podemos ver a este país en progreso? Y lo cual va a requerir una serie de reformas importantes, una derogación de la Constitución. Con esa no vamos a ir a ninguna parte, ya no lo ha expresado durante 24 años. No tenemos allí crecimiento, sino todo lo contrario. Venezuela es un país hoy absolutamente pobre, y aquello que supuestamente lo vistió durante los años 1900 hasta final de 1900, hoy no lo viste ni siquiera un barrón de petróleo a los precios de $100 que se encuentran hoy. Ustedes podrían imaginarse entonces cuáles son los pasos. Saqué la idea de estudiar a Schumpeter, sobre todo los jóvenes, por una de los estudios más grandes, y se fue y lo hizo él en términos universales, con los datos que contaba para esa fecha, que a lo largo de la historia hay procesos de crecimiento, de mejora en calidad de vida, que van pegados a un proceso de destrucción. Destrucción no es lo que hicieron con las empresas, no estoy hablando de destrucción con las refinerías venezolanas, no. El proceso de destrucción es natural al sistema capitalista. Ningún otro sistema lo ha podido probar, no ha podido, ni los socialismos antiguos, ni el socialismo de ahora, ni de aquel viejo ortodoxo, como tampoco el de ahora, que podemos decir porque estamos en ese saco. El problema, lo que planteas, Schumpeter, es entender que el progreso es necesario desde una base de destrucción. Él no dejó el concepto allí, sino que le puso creativa. Mira, cuando le da el sentido de creatividad a todo lo que el ser humano puede hacer para mejorar su estado de vida, nos damos cuenta que no pareciera que tengamos opción en el corto o el mediano plazo. Pero es obvio que vamos a tener alguna opción para retornar o para crear una sociedad con libertades y sin problemas alimenticios, sino con un crecimiento económico que le permita utilizar a su capital humano, que también se fue, que pues fue la segunda de capitalidad que hubo que ha venido en estos años, a un punto tal de que, bueno, nos queda sino lo que tenemos adentro. Y yo creo que esa debe ser la reflexión de todos, sobre todo los jóvenes. El concepto de destrucción creativa tiene un ejemplo que lo quiero contar. En Inglaterra, un tejedor inglés decide ofrecerle a la reina de Inglaterra, en aquella época era Elizabeth I, cómo hacía para que su corte de mujeres y de damas, pudiera utilizar los zapatos que él está haciendo, que era realmente lo mejor. Y la respuesta de Elizabeth I fue: en realidad no quiero que mis súbditas vayan a comprar zapatos y a tener que detener el trabajo que tienen dentro del feudo o dentro del modelo donde viviese en esa época la aristocracia inglesa y el centro del poder político. Él fue donde Elizabeth lo rechazó, regresó a Francia para ver si conseguía otro camino, y había un enlace de tipo
de matrimonios entre una hija de un francés con una hija de un inglés, y de ahí crearon de nuevo el modelo. Se presentó William Lee, que es el nombre del personaje, y fue aceptada su propuesta. Pues en 2 o 3 días ya todo el mundo tenía zapatos, todo el mundo tenía medias. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? De la rueca con los pies, que es una máquina manual con los pies, que es el individuo que todavía existe, a eso sí no recuerdo, es el tipo de punto que se hace para tejer, que viene en la recua, desde que existe la recua. ¿Cuántos siglos tenemos de la recua vistiendo a toda la humanidad, sobre todo en Occidente? Es una pregunta interesante de hacer, porque esa fue la que se hizo William Lee. Y allí, en la literatura de destrucción o destrucción creativa, la idea central entonces es: busquemos un camino de destrucción que nos lleve directamente a un estado de creación, es decir, mejor alimentados con todas las cosas que el ser humano requiere, pero todo eso salido de su propia fuerza, es decir, bajo el capitalismo. No hay otro sistema que pueda dar, porque simplemente es el entrenador, el emprendedor, el sabio, el analista, todos los que sean, todos los que pudieran estar en una mesa decidiendo sobre cuál es el foro de Venezuela, cuál es el futuro de Venezuela. Entonces se consigue con el problema de que, bueno, si no tenemos petróleo, ¿cómo vamos a crecer? Después que 120 años no antes se nos ha dicho que el petróleo va a ser el eje del progreso y el crecimiento de Venezuela, cuando en los hechos el petróleo ha creado pobreza en Venezuela, a los niveles que hoy se encuentra. Ese sería cómo vemos la conexión entre destrucción y creación, en función de algo que se ve absolutamente muy sencillo. Pero vámonos entonces al año 2007, 2008. Y allí tenemos según Jones, que era jefe, que era el CEO de aquella empresa, que se llama Apple, hicieron la trayectoria de un mecanismo que podía ser teléfono. La hicieron al iPhone. Allí estamos ahora en un proceso de naturaleza netamente de capital humano y capital físico, en una relación distinta a la que se hubo en aquella época, hace 500 y tantos años, para poder medirse entre los dos tipos de mecanismos para tejer, o bien con la rueca, o bien simplemente con un mecanismo de construcción, utilizando la misma tecnología de la rueca. Hizo el salto para que también fuera calificada como creación. 500 años para acá lo podemos repetir con el ejemplo de Apple, que ahora recientemente saldrá con una producción de vehículos. Esa transición de unos sistemas muy cerrados, que se abrían en los años 1500, 1600, existían en los Estados Unidos de manera muy rudimentaria, pero sin embargo después de la independencia, cuando crearon aquella sociedad libre, y esa es la expresión correcta, para que sirviera entonces que cada pedazo de tierra iba a pertenecer a quien lo compre, vaya al mercado y lo busque, porque desde ese sistema es que va a crecer la economía. Como efectivamente esos dos extremos me los traje de punta a punta, porque nos permitirá entender un poco de esto de la materia prima. Lo que tengo recogido, que es esto, por este pedacito de cita, lo voy a leer. Dice: de acuerdo a la evidencia empírica recogida por Schumpeter,
entre el año 83 y el 50 se trazó lo que ha sido uno de los más importantes eventos de materia en teoría de investigación económica. Schumpeter explica que un emprendedor crea empleos. Su carrera como emprendedor se orienta hacia el progreso, integrándose a un comportamiento del sistema socioeconómico más que de libertades económicas que va directamente en la libertad económica, la propiedad privada y el mercado y las condiciones de libertades, que serían libertades políticas, que ya en esa época se estaba hablando. Y de esa manera, todo esto, el ensamblaje de de todas estas cosas que se pensaron lo hizo Schumpeter. Y allí pues su gran importancia en el mundo de la economía y un hombre que viene de la economía austríaca. La segunda parte, todavía no es la segunda, pero yo no voy a enviar el documento completo, apenas pueda, lo tengo en la mano, simplemente para orientarme en una especie de ir al fondo de las cosas que nos permita a nosotros entender al final que no podemos crecer ni con mangos ni con petróleo, ni con aviones ni con carros, ni siquiera con los kioscos, con las empresas marginales que se encuentran en las partes duras de donde se vive en Venezuela. Eso es muy importante porque nos tiene que llevar entonces a quienes conocemos, sobre todo quienes nos encargamos de la economía como ciencia. Bueno, vamos a ver cómo podemos llevar todo este concepto y todas estas realidades totalmente cuantificadas para utilizar los descubrimientos de Schumpeter, y allí entonces que tengamos un camino más o menos libre de cualquier perversión que venga del Estado, porque esa es la única forma de crecimiento. Ustedes lo saben muy bien y no voy a entrar en el tema netamente económico. Por aquí estoy simplemente en microeconomía. Pero cada microeconomía es algo que puede salir es decir, un modelo de muchos microeconomías, millones, ensamblarlas en algo así como muy mágico, que lo conocemos por ingeniería social. No es por allí. Es decir, es creando las bases de asentamiento de las instituciones que van a permitir que las libertades operen de manera como debe ser, en base a la libertad del individuo, que es el que va a decidir siempre, mejor que el Estado, cualquier relación que él establezca con el medio ambiente o con su país, con su familia, porque esa es más o menos la cadena natural de las civilizaciones, de todos los problemas que se han tenido en la historia, que al final terminaban en guerras, que al final simplemente caían, como el caso del Imperio Romano. Una parte adicional está en cómo podemos medir la intensidad del proceso de destrucción de capital. Por ejemplo, en el caso venezolano es terrible, ¿no? Porque ahí hubo, digamos, salidas de capitales, economías que se destruían, porque esos capitales no fueron al mercado porque simplemente no había cómo llevar el capital creado, digamos, con el petróleo durante el 1920 hasta no hace mucho, y entonces eso simplemente regresaría a la industria petrolera, que permita transformar aquella cosa que sale debajo de la tierra, que sería una especie de, como le dicen de manera equivocada, materias que no se pueden reproducir humanamente. El caso del petróleo es uno de ellos. También lo es el mango, porque no lo puedes destruir a uno de ellos. No.
las reglas de la economía nos van a decir hasta dónde se produce una inversión. En el caso del petróleo, rapidito, lo quiero llevar a este punto importantísimo. ¿Cómo es posible que un país viva una crisis, digamos, política y económica en un momento determinado? Las cuentas mías y las notas mías en relación a esto va a estar en que el dinero que entraba al Estado por conceptos de la regalía, por conceptos de la renta y los impuestos, es decir, eso se iba no iba directamente a la economía, sino pasaba a los presupuestos y pasaba al Tesoro de la República. En una economía normal, capitalista, no ocurren las cosas así. Es decir, si hay un negocio que está produciendo, el producto de ese negocio no es más nadie sino mío, porque tengo la propiedad. Ahí tenemos que dar un paso atrás entonces y preguntarnos, ¿y entonces qué tanto hicieron las dirigencias políticas venezolanas durante el año 90, durante el siglo de 1900? ¿Y cuál es la comparación que ellos tienen con aquellos que comenzaron en el 1830? O sea que estamos hablando de 100 años. Es decir, ¿qué es lo que realmente pasó? Quizás Venezuela sea la estrella, el ejemplo mucho más claro para nosotros poder aprender las cosas que podíamos utilizar para que mañana Venezuela crezca y se desarrolle. Y que se desarrolle no con petróleo, porque ya sabemos que no desarrolla y no empobrece nada. Ese petróleo lo que hizo fue empobrecernos. La muestra más evidente es que al colapsar la industria del petróleo, las salidas de venezolanos ha sido impresionante. Este es un caso único en el mundo en términos de migraciones, pero a una velocidad impresionante. Se va el que tiene, se va el que medio tiene y se va el que no tiene. O sea que no hay discriminaciones en el proceso de abandonar a Venezuela, y las clases políticas no lograron ver que entonces verse el ombligo, porque si Venezuela, pues si los venezolanos normales, a los que ya tienen, los que están en el medio, los que están abajo, simplemente ven que algo está ocurriendo, que en todo el país ya no le llega el apoyo del Estado, ya nada de eso le llega, no tiene escuela para sus hijos, no tiene vivienda, no tiene, entonces, ¿quién la tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde está el petróleo? La pregunta está dentro de cada venezolano. La respuesta es muy difícil que salga de los venezolanos normal, porque ese proceso de entrar en un colapso petrolero, no en una crisis petrolera, eso es un error, fue un colapso. Es decir, algo ocurrió que un día se paró y listo, y se acabó el petróleo, y el petróleo se sigue, está en el fondo de la tierra, y solamente tiene mercado en la medida en que los precios pueden alcanzar 170, 160 dólares por barril, es cuando esos precios pueden alcanzar para pagar algo de lo que los gobiernos pagaban antes, o parte de la corrupción, o simplemente el repartimiento de créditos y de dinero, bien sea redistribuyendo directamente por los canales del poder político y del poder público, pero también de los canales privados que muchas veces fueron simplemente su deuda con el Estado simplemente desapareció. Eso lo vimos en el año, entre el periodo de Carlos Andrés Pérez del 75 del 73 a 75, a 76, perdón. Después 70 y 1900, sí, 1974 al 79, que ocurrió lo que es realmente patético. Se perdonó los créditos que tenía la clase media, que venían del petróleo, o la clase alta de empresarios, tampoco iba a la inversión, sino que había todo un proceso de cada quien toma lo suyo y se va a un nivel de seguridad donde pueda estar. Yo tengo una visión un poco más compleja del tema, porque al final todo esto depende de un marco,
es digamos, de leyes, en español, en inglés se dice the rule of law, es decir, la Constitución como tal es esa Constitución es una institución que permite que estas cosas no pasen. Y es la razón por la cual los políticos de 1920 a hoy nunca quisieron dar el petróleo al mercado, porque ellos eran los primeros clientes del petróleo y la corrupción venezolana tiene ese sello, lo llevan en el cuello. Es decir, entonces, ¿cómo salimos de esto? Es decir, primero tenemos futuro, claro, no a la vuelta de la esquina. Pero el proceso de creación de venezolanos honestos, que sean capaces de trabajar para él, para su familia y para el país, pero desde un punto bastante preciso que no debe faltar en ninguna constitución, es el lucro. Es decir, alguien se convierte en un empresario o en un emprendedor, que es lo que más vamos a ver a lo largo de estos años, no solamente en Venezuela, en todas partes de cada continente vamos a ver ese fenómeno que ya lo podemos notar en las nuevas tecnologías, donde una cosa muy pequeña, un dron, puede simplemente acabar con una ciudad a través del proceso tecnológico de comunicaciones entre armas. De manera que no es que estemos perdidos. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para que nosotros podamos crear un país próspero? Bueno, nada, muy sencillo. Esto que estamos haciendo, precisamente tratando de llevar al público no es una fantasía de cosas buenas que van a llegar como lo hizo el petróleo durante 100 años, sino la idea es que es la incorporación del venezolano a sus propios problemas económicos. Y alguien dirá, bueno, pero ¿con qué va a comenzar? Con la cabeza y las manos. Y ese proceso no son únicos. En muchos países del mundo esos procesos comenzaron así. Así comenzaron, por ejemplo, los Estados Unidos, pero igual con todos sus problemas pasó con Europa y no se diga con los países asiáticos. Nosotros nos hemos venido retrasando a que cómo hacemos o cómo salimos hoy de Venezuela. Entonces, sigue Piquete, estoy aquí en alguna de las citas, Schumpeter, donde él dice que quizás debemos comenzar con las enseñanzas, con las escuelas, sobre todo las escuelas de los muchachos por debajo de los 15 años, y aprender que eso que le llamamos destrucción no se separa de un evento, vamos a llamarlo temporal, tanto en el largo plazo como en el corto plazo, más o menos lo que les estaba contando. Es decir, el problema destructivo, como es la destrucción y la creación, son procesos integrados para un crecimiento económico, o viceversa, son procesos esperados o simplemente atados con el crecimiento económico, pero es recurrente, pero la recurrencia allí puede ser también curvilínea, de manera de que no tenga no tenga una curva de comportamiento hacia arriba, que ya habrá un punto de equilibrio, entrar en una etapa de un poco más asentado, con cambios tecnológicos importantes. Ya eso no es posible, es decir, ¿cómo lo vamos a materializar a la calle? Es decir, ¿cómo le vamos a enseñar al individuo que él tiene capacidad para prepararse, estudiar o simplemente emprender? Muchos bogoneros, millones de bogoneros venezolanos emprendieron para montar su stand de cosas que él no hacía o hacía, vendía y compraba en una especie de mercado libre, pero siempre con la espada de Damocles arriba de que ese mercado puede ser libre, pero en realidad no es libre. Es decir, si fuese libre, no hubiese esa cantidad de hombres en las calles vendiendo desde una empanada hasta cualquier cosa, porque el hombre simplemente entra en un proceso de transformación continua, ensalmado con lo que es los intereses de cada uno de los ciudadanos, que van a ser los mismos entre ellos, para que entonces tenga sentido que se puede progresar. Y esos son
a mi modo de ver, las cosas más importantes, los elementos de mayor fuerza que nosotros debemos utilizar para decirle al venezolano pobre, al venezolano medio, señores, vamos aquí a reunirnos, pero tenemos que cambiar el Estado. ¿Por qué? Porque ya nos ha demostrado que no sirve. Que lo que ha sido hasta ahora ha sido corrupción. Es decir, parte de la renta nunca terminaba en nada que iba a ser utilizado supuestamente según los presupuestos en tanto, en tanto, en tanto, como pasa con el presupuesto de Carlos Andrés Pérez en el año 73, 74. Es decir, ahí consiguió una cantidad de dinero cuando vino al Tesoro, cuando vino el alza de los precios en el 73, por el problema de la guerra de Medio Oriente, de una de ellas, eso trajo muchísimo dinero al Tesoro venezolano. En aquella época era un país prácticamente de 3 y tantos millones de barriles diarios, a un precio elevado, digamos, mayor por encima de su punto de equilibrio con los mercados internacionales del petróleo. ¿Qué ocurre? Allí, en ese momento que llega tanto dinero al fisco, entonces cuando ustedes vayan a leer las datas económicas de Venezuela durante los últimos 30, 40 años, se van a conseguir con esta sorpresa. Se tomaba dinero para crear bancos, para darle a los bancos dinero que simplemente no existen. Eran ya endeudados sin posibilidad de continuar. Es decir, el viaje en retorno hacia un sector productivo desapareció. Eventualmente se hicieron algunas carreteras, se hicieron algunos puentes, cosas de esas, pero cuando termina la era del petróleo, cuando uno se voltea uno hacia atrás, hacia cualquier parte, uno parece que se le han cambiado el país. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Con tanto dinero? Entonces, hay miles de respuestas para esto. Esto no es una respuesta única. Pero es muy sencillo. Si hay un dueño del dinero y hay un dueño de la cosa, entonces su trabajo va a ser en libertad, y eso es lo que llamamos libertad. Por supuesto, pasando por la propiedad por un lado y después teniendo instituciones que realmente soporten y dejen pasar todo lo que todo lo que le da vida al crecimiento económico, que es la competitividad, que no es algo que se va a declarar, sino que va a salir directamente del mercado, y eso es un fenómeno que ocurre con mucha velocidad. Entonces, todo eso que te pasa por modernizar o por destruir, por ejemplo, yo diría la Constitución y crear otra cosa, si es que quieren, y a lo mejor no sea necesario tener una Constitución. ¿Para qué? Si se hace una gran reforma de naturaleza institucional política en todo el país, no hace falta Constitución. La gente buscará cómo manejárselo en cada uno de los estados que tengan que ponerse de acuerdo entre ellos, porque yo creo que como están las cosas en Venezuela, 21, 22, 23, lo que sean, los estados son muchos para la cantidad de venezolanos que hay en la calle. Un poco más adelante, es un tema que yo creo que es fundamental comprender esos recógnitos de conocimiento que nos cuesta mucho alcanzarlo, porque siempre pensábamos que el petróleo nos iba a resolver nuestros problemas y ya lo sabemos que no. Sin embargo, la clase política venezolana de hoy sigue discutiendo qué hacer con el petróleo. La única forma de saber si ese petróleo es o no es rentable, es decir, se privatiza. Si se va a privatizar, entonces el mercado puede oír y dice, Venezuela va a privatizar el petróleo, vamos a ver qué hay ella. Lo cierto es que en el 70% de los pozos, que me lo dijo un ingeniero que conoce el tema, no está en capacidad de producir. Cuando te suman los barcos iraníes, que no hay estadísticas en los OPEP, sino los OPEP lo que hace es simplemente poner las cosas allí como para darle una cara a la OPEP. Pero el volumen de petróleo que se produce en Venezuela no es porque se quemaron
la refinería de Coro. No, no es por eso. Es decir, todo ese fenómeno de dirigir centralmente todo lo que entra allí, por lo que viene entrando por petróleo, nos vamos a dar una bien duro con la cabeza, porque cuando comiencen a sumar año sobre año, van a ver que la creación de dinero, porque esto no es riqueza, por una razón muy sencilla, los estados no producen riqueza, eso es Adam Smith, eso tienen muchos, como 300 años. Es decir, ¿cómo entonces conducimos esas cosas? Y de nuevo regresamos a la destrucción y a la creación, o destrucción creativa. Esos dos términos pegados uno con el otro. Claro, cuando lleguemos allí nos damos cuenta que hay que destruir esa constitución. Hay que destruir todos lo que hay chatarra en Venezuela. Corporación Venezolana de Guayana, dueña de cualquier cantidad de empresas allá en la zona de Guayana, y eso está totalmente desmantelado. El caso de electricidad está totalmente desmantelado. Y el paso del agua también, que es la segunda corriente fuerte más importante en una sociedad, y está también, no existe. Ahora, ¿dónde estarán esos recursos? Bueno, hay que sacarlos, hay que dárselo a la gente para que la gente y dárselo a la gente muy sencillo. Hay 100 mecanismos. Pero no importa que sea pobre, no importa que sean medio, clase media, o que sean simplemente emprendedores o la gente con dinero, eso no tiene ningún menor sentido. El ser humano tiene en su mano, su cabeza, que si está inteligente en el momento, pues sus manos van a operar de manera correcta. Entonces, lo que se nos ha hecho durante tantas décadas es decirnos que tenemos de esto, somos un país rico y hoy somos un país pobre, y eso ocurrió el miércoles. No, eso venía de lejos. Y es donde me iba a meter, pero me desvié un poco. Y es que en el año 75 el petróleo terminan de nacionalizar todo. Habían algunas cosas de venezolanos que también las eliminaron, pero el resto del petróleo, o todo el petróleo que se producía en Venezuela, simplemente fue producido por empresas internacionales en acuerdos de contratos con el Estado venezolano. Porque fíjense lo curioso de todo esto. El gobierno, eso estamos hablando de Gómez entre los años 23 y 24, que fue donde él pagó la deuda a Europa. El Gómez intentó llevarlo al mercado, por alguna razón, algunos de sus asesores. Y no lo enseñan mucho los amigos que escriben de historia, porque hay pasiones ideológicas, y entonces la historia que sale realmente no es la historia que tuvimos. Pero bueno, eso es parte de la historia de Venezuela, que nunca sabremos lo que pasamos, ni sabremos, por razón por la cual no sabremos lo que viene. Y esa gran incertidumbre que tenemos. ¿Qué podemos entonces, cómo podemos canalizar esta fusión de destrucción y creatividad? Porque, digo de una fusión porque es casi como una locura, que aquí dice, ¿cómo vas a crear tú de una destrucción? Y eso queda entonces, lo voy a dejar todavía aquí en él, porque las palabras son muy sencillas. Esa es, digamos, lo que debe manejar la gente que quiere tomar el poder, y entonces darle valor a todo lo que en el país hoy existe. Venezuela está con cualquier tipo de y entonces el problema central es cómo entonces llegamos al venezolano. Tenemos un ejemplo. Se me olvidó apagar el teléfono, y entonces me disculpen. Bien. El Estado entonces hizo
hicieron carreteras, hicieron esto, todas estas cosas. Y si vemos el pasado, entonces hacia allá, ¿verdad? Vamos a ver que todo eso también está destruido. Entonces, veamos, buscamos los venezolanos, descubramos esto que descubrió ese señor Schumpeter. Dele a eso una pasión política fundamentada en cosas muy sencillas, la propiedad privada, las libertades todas económicas en sus manos, las libertades políticas, las instituciones que se van a encargar de que eso opere de acuerdo a las reglas de mercado. En fin, hay una serie de cosas que están por encima de todo lo que se puede estar hoy discutiendo en la Asamblea Nacional o lo que puede estar discutiendo el gobierno de Maduro. O sea, no hay manera de que por esos caminos nosotros llegamos a algunos a la vuelta por lo menos de 30, 45 años. Entonces, que son mis estimados, que más o menos son los años en los cuales Venezuela va a gastarse para poder llegar a un nivel de riqueza, si es que se puede decir de eso, que teníamos en el año 1975. O sea, la situación es dura, realista. Yo tengo por aquí en los Estados Unidos un tiempo y realmente donde uno se queda perplejo es cómo todo eso se mantiene todavía, esa habilidad de manejar las mentes es el socialismo. O sea, queda viendo por hacia atrás todo lo que ha estado en manos del Estado. Son los regímenes socialistas, uno más dulce que otro. Los años de Caldera, los años de Rómulo Betancourt, el año de CAP, y todos los militares en el camino. Eso es lo que el ciudadano a pie cree que es el Estado. No es el gobierno, pero el de la renta entra al gobierno, al tesoro, y es administrada por sus instituciones creadas para redistribuir aquello en condiciones a que supuestamente puedan hacer escuelas, hacer hospitales, construir calles, etcétera, acabar con el problema del agua, electricidad, esas cosas medio básicas que necesita un ser humano. Ahí dejo como dijéramos, que no tenga duda, carácter de duda, porque no hay resolución de tipo óptima, no hay duda. Duda es duda. No hay forma de hacerlo. Y esa discusión llevarla a todos los sitios. Y estoy seguro de que podríamos tener una destrucción también de la partidocracia, de esas cosas que se llaman partidos, y convertirlas ya en movimientos comunales, cuya única pasión será vigilar por la libertad, vigilar por la vida, por la propiedad privada, en fin, porque eso hay que cuidarlo. Ese es el capital de una nación. Entonces, con esta lectura de Schumpeter, uno puede explotar la capacidad que uno pueda tener sin tener que tener títulos ni nada de esas cosas, sino simplemente esta es la forma como nosotros podemos salir de abajo. Que se olvide del petróleo, porque el petróleo ya se olvidó de ellos. El problema es así, es tan sencillo que lo puede entender cualquiera. Por supuesto que se va a requerir de institucionalistas, de gente que sean capaces de armar toda una sala donde se pueda el país conducir únicamente sobre el valor que requiere cada ciudadano para poder convertirse en un emprendedor, en un empresario o en un emprendedor para después convertirse en un individuo que ha logrado pasar las barreras y progresar económicamente. La palabra de fondo se llama lucro. De esta manera podemos hacer un buen discurso, aprendemos esto bastante rápido, comenzamos a ver las evaluaciones empíricas que hizo el mismo Schumpeter, quien por cierto, ustedes lo conocen seguramente de la lectura, ¿no? Fue ministro de Finanzas de Austria,
en aquellos años, cuando él comenzó ya joven a estudiar estos temas. Sin embargo, bueno, ya ocurrió en Alemania las cosas que nadie se imaginaba que iban a ocurrir, pero ocurrieron. Pero bueno, al poder conjugar que sea un plan, pero un plan no de Estado hacia el venezolano, no, es al revés. Es decir, el precio del Estado lo va a poner el ciudadano, porque se va a alimentar únicamente por lo que produzcan los empleos, lo que produzcan las rentas, los impuestos de todas esta gran inmensa ciudadanos venezolanos que se ponen a producir. De hecho, ya muchos lo están haciendo, inclusive lo están haciendo en el exterior. O sea que todo es posible, pero en el país nuestro hay una dictadura que viene desde muchísimos años. Yo creo que, con excepción de Páez en los primeros momentos, no ha cambiado en Venezuela el régimen político hacia bien. Alguien tiene que pagar la culpa de todo lo que ha pasado hoy, hace unos cuantos años. Yo hice un paper que se llama el colapso de PDVSA. Y de casualidad no me mataron. Pero ¿cómo es posible que tú digas que el colapso de PDVSA? Sí, PDVSA no tiene viabilidad económica. No tiene. La deuda que tiene Venezuela en el exterior se hizo en base a que el petróleo estaba en manos de unos acuerdos con el sector privado venezolano, si por ahí había alguno, pero el Estado. Esa era la alianza. Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿cómo podemos, digamos, crear esas importantes nuevas condiciones, nuevas instituciones, nuevas empresas, en fin, y todo eso bajo el poder de la propiedad privada y la gente que va a prosperar a eso, pues no todos van a prosperar, muchos van a quebrar, muchos se van a ir, muchos simplemente no pueden, y eso es una cosa normal en una sociedad, esas cosas hay que hacerlas. El segundo punto, que lo agrego aquí, es el de la salida de venezolanos. Vamos a ponerle eso, quizás éxodo. Porque no son en el fondo salidas hacia el mundo a buscar cómo vive. No es realmente una salida de un migrante que va de un país a un país B porque está en mejores condiciones que esta, pero es que no necesariamente tiene que estar malo. Es decir, hay algo entonces que podemos hacer todavía con el sentido de aprender a conocer o conocer qué es lo que Venezuela necesita y cómo lo puede crear en términos institucionales y en términos políticos. ¿Cómo hacemos con eso? Vean estos números. Las Naciones Unidas hace 15 días en un documento dice que hay 10 millones de venezolanos de salidos del país, para usar esa expresión bastante sencilla, ¿no? Porque todavía no le doy ese concepto de que son migraciones. Al final físicamente lo son, pero el problema central, el problema económico del concepto es mucho más importante. Se ha ido la clase media preparada y con ahorro. Se ha ido muchísimos jóvenes que han tenido que abrir cualquier cosa en el exterior para poder sobrevivir y mandarle aquí a su gente. Esas cosas están pasando, pero están pasando como rechazo a un sistema como el que se impusieron aquí hace, como se fue impuesto por Chávez en el año 1999, para convertirlo entonces en una especie de fuerza que nos permite conocer que no contemos con lo que están afuera en el exterior. Cuando uno ve las balanzas de edad, ya se nota en estos últimos 20 años que eso se va agotando, que van naciendo cada vez muchachos jóvenes, van naciendo bebés más allá que en Venezuela, por los venezolanos que andan por el mundo.
Es decir, es un grado de destrucción brutal, pero esa destrucción no tiene nada que ver con lo que estamos viendo nosotros. Pero me regreso allí para hacer un paréntesis claro. Es decir, la destrucción que se hizo de la industria petrolera era muy claro. En aquel paper que yo escribí en el año 2010, el problema central de la industria petrolera es que está en manos del Estado. 4 palabras y eso es la gran verdad. Pero una parte importante de la dirigencia política y empresarial venezolana se alimentó de aquello. Porque es una sociedad rentista. Es decir, el dinero se reparte en función de cosas que yo no, en cualquier momento no pago. Si el dinero se quiere que sea productivo, para eso está el mercado de capitales en la calle. Es decir, todo el mundo es dueño de lo suyo, por lo tanto, cada quien administra eso en función de no perder, sino ganar. Eso es también muy sencillo. Son cosas que están dentro del concepto de ¿aló? Adelante, Alexander, te quedan minutos para hacer algunas preguntas que ha hecho la gente por aquí, por No, esta. entonces bien, entonces dejémonos aquí así. De todas formas, aquí lo tengo, te lo voy a enviar ahora completo para que lo repartas entre ellos. Y Sí, sí, les vamos a enviar el paper tuyo en y cuanto lo es. la política como poder correctivo dentro del intercambio y, el paso a través de una destrucción a una sociedad que fuese productiva. El otro tema, la otra pirámide, esta es el rule of law, que es muy importante, porque sin él no podemos comer hamburguesas. Y al final, el último que puse fue el de la felicidad, que es una explicación económica de la manera de bueno, y parte de lo que se puede hacer a la hora de buscar exactamente cómo sacamos de todo esto, porque todo el mundo está pensando en hacer lo mismo. Tanto es así que mucha gente dice, no, pero se va a regresar venezolano y aquí va a haber dinero porque aquí se va el petróleo abajo. Mucha gente te dice, está lleno, el país está lleno de petróleo. Se dice que es el que tiene mayor reserva, pero una cosa es mercado, de un bien realmente no producible por el hombre, sino por la naturaleza, y otra cosa es el mercado, que lo traduce, que lo trae directamente. Sin embargo, el gran error el conceptual que hay allí, que lo impusieron los ingenieros geodesas y también los ingenieros petroleros, es que todo eso era riqueza. Estando en manos del Estado, y entonces al final, ¿qué pasó? Que todo lo que está como irrisorio. Lo interesante de todo lo que ha pasado, que se ha pagado con creces, es haber pensado que el petróleo en algún momento se va a acabar. Nada de eso. Eso es uno de los grandes teóricos de todos estos años, al principio de 1959-60, cuando fue primer ministro de Minas y Hidrocarburos de Venezuela, donde él tiró esa frase: estamos llenos de dinero, llenos de petróleo, nosotros vamos a darle a ustedes todo lo que todavía en aquella época no se daba en el Medio Oriente. Pues nada de eso se hizo, todo fracasó. Así es. Mira, Alexander, aquí el profesor Aarón Suárez dice, ¿puede Venezuela surgir con un sistema liberal dolarizando el país y eliminando el Banco Central? Buena pregunta. Yo he tenido siempre algunas ideas con la dolarización. Estoy, por supuesto, a favor de la dolarización, pero no es un modelo que se está presentando que no sirve para nada. Les voy a decir esto. El dinero es algo que tiene valor intrínseco. Cuando el dinero es de la República, del Estado, como es en muchas partes del mundo, entonces pasa por el viaje del Estado. Es decir, ¿quién va realmente a asegurar que ese dólar, ese bolívar que fue un primero, va a tener su valor normalmente todos los años, inclusive mayores precios? Eso, nada de esas cosas se pueden hacer. Pero
lo que le temo a la dolarización, así como se está presentando hoy, que es lo mismo que se hizo hace mucho tiempo, es dejar que todas las monedas, valutas, fluctúen en el mercado venezolano, entren y salgan, que todo el mercadeo, que el Banco Central no exista, porque no necesitamos, si no necesitamos tesoro, tampoco necesitaríamos el banco Central. Ustedes ven la conexión que hay entre, ¿aló? Sí, adelante, adelante. Ah, sí, pensé que se había ido. Y es que, ajá. Entonces, la privatización debe ser un proceso mucho más lógico. Se acaba el Bolívar y el Banco Central no existe. De manera que se acaba el eje del ciudadano a el tesoro, que ese entonces va al presupuesto. Pero que vaya al presupuesto lo único que puede sacar, el trabajo de la gente. Eso yo lo veo como muy sencillo. Yo le llamaba a eso bimetalismo. Pero no soy enemigo de la privatización, en absoluto. Y yo quisiera que hubiera un dólar, hubiera un yen, hubiera toda esta moneda fuerte en Venezuela operando también, para que compitan entre ellas, y Venezuela es una alternativa para venir a trabajar y venir a ser un país grande. Bueno, está muy arropado, muy golpeado, y sus vías hacia mañana son bastantes todavía muy confusas. La clase política que tenemos hoy en el país, ambas se parecen mucho. Ahora lo que quiere decir que ideológicamente se han pegado, porque al fin y al cabo lo que hay en la mesa de Henry Ramos en su cabeza es lo mismo que tiene Maduro, un país donde el Estado sigue siendo el gerente. Nunca verá de los políticos un discurso en el cual abra completamente, diga esto tiene que ser al mercado de alguna manera, porque si queremos tener agua, tenemos que sacarla de la tierra. Que fue lo que pasó en África, que la escasez del agua fue producto de repartir el agua a las tribus en África, y los cuales se acostumbraron a esa agua y no sacaban el agua del río para tomar. Es impresionante todo esto, de manera que el punto central es, como lo planteó Rocío, la dolarización es fundamental. Lo que yo planteo es un mecanismo distinto, porque hay muchísimas cosas que han cambiado en ese mercado. Es la conexión que se hizo directa en todo el mundo subdesarrollado que pretende esta globalización. La conexión que hicieron ellos fue muy sencilla. Pusieron al tesoro por encima del Banco Central. De manera que todo dinero que entra en un país como Nigeria. ¿Qué pasa? Él tiene allí un presupuesto que tiene el 25% de déficit en términos del PIB, en el caso de Nigeria. La idea aquí es que este señor o esta gente, y lo hizo el que tomó el poder en Zimbabue a la muerte de Mugabe, es que los bonos de deuda pública que tienen denominación en dólares son colocados en el mercado. El día que lo hicieron en Zimbabue, hace como unos 4 años, y tiraron los bonos del mercado, el mercado les daba 60, 50, 60, 40%, porque sabía que eso iba al tesoro, es decir, al presupuesto. Y allí pues arranca la hiperinflación. Entonces, y ese esquema, por eso no lo veo realmente con mucha fuerza en el país como Venezuela, donde la corrupción pues no ha hecho todo lo que no ha hecho durante muchísimos años. Sí, sí, gracias, Alexander, porque este tema da para mucho, creo que para otra conferencia virtual contigo, porque ya nos estamos pasando un poquito de tiempo y hay otras preguntas, pero a todos les vamos a mandar el paper y tu dirección para que también cualquier inquietud te la hagan llegar, porque Schumpeter sugiere que la destrucción creativa es una forma de describir un proceso de transformación y que lo acompaña, bueno, todo lo que estamos viendo en el mundo, la innovación, la tecnología, etcétera. En Venezuela habría que hacer una destrucción creativa de todo el país porque, bueno, las instituciones lamentablemente fueron cooptadas
por el gobierno y han dejado al individuo pues sin libertad de escoger, de elegir, y creo que eso pues se puede resolver a través de esta teoría tan interesante de Schumpeter sobre la destrucción creativa y también sobre su teoría de las innovaciones, ¿no? Para ir cerrando, Alexander. Así ya no, es decir, el comprender que destruir no es lo bueno. Porque si vamos a crear, es porque lo destruir es más bien el mal. Es un juego de palabras. Es decir, es muy sencillo de llevarlo a la gente. Tú vas a ser el capitán de tus cosas. Nosotros siempre pasamos por aquí para pagar los impuestos. Entonces, se encarga el Estado de esas cosas y mantenerlos bajo seguridad para que pueda seguir trabajando. Eso es muy fácil. Pero, afortunadamente, todo es una palabra bastante fuerte, todos los males que la políticocracia hizo en Venezuela salió al borde y todavía no se han dado cuenta. No lo quieren ver, que ellos son parte de una curva. La culpa de ellos son impresionantemente elevada. Deberían ponerse a un lado y que los jóvenes tomen el poder. Esa es Okay. Bueno, Alexander, muchísimas gracias. Creo que fue muy nutritiva tus aportes, tu charla, como siempre. Quiero decirle a la audiencia que el profesor Guerrero también nos hizo un paper excelente sobre la tragedia de los comunes y sobre, bueno, que tiene que ver con el derecho de propiedad que ha sido apropiado, valga la redundancia, por parte del gobierno y ha dejado a los ciudadanos sin siquiera el derecho a la propiedad de tener una moneda sana, como tú bien explicabas allí. Entonces los invitamos también a bajar de nuestra página cedice.org.be ese documento tan interesante sobre la tragedia de los comunes que ha vivido Venezuela y el robo a la propiedad de los ciudadanos. Aparte de que bueno, que también lo vamos a publicar. Alexander, te estaremos molestando en una próxima oportunidad para que sigas contándonos sobre estos temas tan claros y tan bien analizados como tú los tienes. A los que se conectaron, muchísimas gracias por su participación y seguiremos adelante con nuestra Semana de la Libertad. Los invitamos mañana, tenemos que es el día en que cayó el muro de Berlín hace 33 años, una charla muy interesante también vía Zoom a las 11 de la mañana con un señor alemán, Holger Timmer, que vivió en Europa, en Alemania Oriental y luego salió hacia Alemania Occidental y va a contar pues lo que fue ese proceso en su vida. Así que los invitamos muy cordialmente a seguir todas las actividades que tenemos en la semana. Muchísimas gracias, Alexander, y a todos. Gracias.